Buenos días a todas y todos y bienvenidas, bienvenidos a este acto institucional que celebramos con motivo del Día Internacional de la Mujer, este año bajo el lema Objetivo Igualdad. Yo, mujer, me reivindico libre y fuerte. Tú, mujer, haz lo mismo, pisa segura, sonríe, lucha. Tú, yo, ambas mujeres que sentimos, vivimos, gritamos. Yo, tú, con alma y sororidad, reivindicamos hoy y siempre un objetivo, la igualdad. Comenzamos este acto con música de la mano de Celia Ruiz Bermudo, una joven música extremeña, tiene tan solo 16 años, pero eso no le impide tener ya una brillante carrera con importantes reconocimientos. La escuchamos acompañada de su violonchelo, interpreta un fragmento de la Rapsodia húngara de Popper. Gracias, Celia. A continuación, Mar Muñoz y Daniel Casados
alumnos del ciclo formativo de grado superior en promoción de la igualdad de género del Instituto Bárbara de Braganza de Badajoz, leerán el manifiesto institucional aprobado en Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura el 3 de marzo de 2021. Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la declaración institucional con motivo del 8 de marzo de 2021, Día Internacional de las Mujeres. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, aprobado en diciembre de 1977 por la Asamblea General de la ONU y en la que se adoptó una resolución proclamando un Día de las Naciones Unidas para los Derechos de las Mujeres y la Paz Internacional. El Gobierno de la Junta de Extremadura reitera su firme compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Desde hace más de 4 décadas, el Día Internacional de las Mujeres ha adquirido una dimensión universal. El progresivo movimiento internacional de las mujeres se ha visto fortalecido por 4 conferencias mundiales de las Naciones Unidas sobre la mujer, celebradas en Ciudad de México, 1975, Copenhague, 1980, Nairobi, 1985 y Beijing, 1995. En esta última conferencia se aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada de forma unánime por 189 países y basada en los acuerdos políticos alcanzados en las 3 conferencias mundiales sobre la mujer celebradas anteriormente. Un importante punto de inflexión y de no retorno que consolidó 5 decenios de avances legislativos dirigidos a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo. Estos cambios normativos han permitido situar las políticas de igualdad de género en la agenda mundial, a través de objetivos estratégicos compartidos y medidas que incrementan la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, así como la participación de las mismas en las esferas políticas y económicas, en aras de garantizar el progreso de la mitad de la humanidad y el logro de la igualdad de género. La búsqueda de la igualdad formal y material entre mujeres y hombres constituye una piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Desde hace más de 2 décadas, España está a la vanguardia internacional en materia legislativa para la erradicación de la violencia de género y en el impulso de políticas públicas con perspectiva de género para lograr una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. La Comunidad Autónoma de Extremadura asume en su Estatuto de Autonomía un fuerte compromiso en la proyección y desarrollo de políticas de promoción de la igualdad de oportunidades, recogiendo en su artículo 7.12 la igualdad como un objetivo irrenunciable que informará todas las políticas regionales y la práctica de las instituciones, la plena y efectiva igualdad de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública, familiar, social, laboral, económica y cultural. Asimismo, removerán los obstáculos que impidan o dificulten la igualdad efectiva mediante las medidas de acción positiva que resulten necesarias. Uno de los hitos más importantes para remover esos obstáculos y en base a ese precepto estatutario fue la creación en el año 2001 del Instituto de la Mujer de Extremadura, que nació como un organismo específico que asumía las tareas de impulsar y coordinar las acciones adecuadas a la promoción de la mujer en nuestra comunidad autónoma. 2 décadas después, el Instituto de la Mujer de Extremadura ha sido capaz de remover obstáculos y producir cambios sociales gracias a la aportación fundamental del movimiento feminista y de las mujeres extremeñas. Sin embargo, la plena efectividad de la igualdad material necesita aún del esfuerzo de los poderes públicos. Con el impulso del Instituto de la Mujer de Extremadura y del movimiento feminista regional, en el año 2011 tiene lugar otro avance legislativo histórico en el camino de la igualdad, con la aprobación de la Ley 8/2011 del 23 de marzo de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura. Una norma que aspira a conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, así como erradicar la violencia de género. La aprobación de esta ley culminaba el largo recorrido en Extremadura de la incorporación a todas las políticas públicas de la perspectiva de género, siendo además el objetivo principal de esta norma garantizar la vinculación de los poderes públicos
y el cumplimiento de la transversalidad como un instrumento imprescindible para el ejercicio de las competencias autonómicas en clave de género, reconociendo y combatiendo los diferentes tipos de discriminación y desventajas fruto de la combinación de desigualdades. A lo largo de estos 20 años y concentrado en estos dos hitos fundamentales, las políticas públicas de igualdad son una prioridad de la agenda política de Extremadura. En el escenario actual, según señala Naciones Unidas, la crisis sanitaria, económica y social provocada por la COVID-19 ha agravado las desigualdades existentes para las mujeres y niñas a nivel mundial. Efectos económicos, incrementos del trabajo de cuidados no remunerado y aumento de la violencia de género. Pero también ha puesto de manifiesto la ejemplar contribución de las mujeres en la lucha contra la pandemia. La COVID-19 provocó un cambio en las prioridades y en la agenda gubernamental diseñada para la legislatura. Hoy, un año después del inicio de esta pandemia, en esa nueva priorización de objetivos, la igualdad entre mujeres y hombres ocupa un papel aún más relevante que en el año 2020, porque, de nuevo, como en otras muchas crisis, son las mujeres las que se han visto agravada su situación de vulnerabilidad. En este contexto, el compromiso de la Junta de Extremadura es hoy mayor, como así lo refleja la Agenda por la Reactivación Social y Económica de Extremadura y los fondos de recuperación y resiliencia de la Unión Europea y del Gobierno de España. Objetivo Igualdad. Es el objetivo estratégico del conjunto del Gobierno de Extremadura. Solo desde la transversalidad de un objetivo compartido en el conjunto de la acción gubernamental, la igualdad podrá transformar la realidad de Extremadura para lograr una sociedad más justa y más igualitaria. Por todo ello, y en base a lo anterior, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, mediante esta declaración institucional, reafirma su compromiso con la igualdad y la aplicación de la transversalidad en las políticas públicas, la interlocución con los agentes sociales y económicos y la colaboración con las asociaciones comprometidas con la defensa de la igualdad, que presidirá todas las actuaciones de la toma de decisiones de este Gobierno. Gracias. Gracias. Gracias, Mar. Gracias, Daniel. 7 mujeres protagonizan la campaña institucional de este año. Son Lola, Petra, Mamen, Susana, Paola, Concha y Miriam, entrevistadas por la periodista extremeña Luz Carmen Herrera. Ellas nos hablan de su vida, su profesión y de su día a día. Son una representación de las muy diversas mujeres extremeñas. A continuación escuchamos a una de ellas, a la doctora Miriam Aladid, que además de ginecóloga es divulgadora y escritora. Ella habla sin tapujos sobre lo que durante siglos ha sido tabú, el cuerpo de la mujer. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, amigos y amigas, buenos días. Soy Miriam Aladid Mendiri, tengo un apellido árabe, mi padre era sirio, un ser excepcional, pero yo soy extremeña y muy orgullosa de serlo y de vivir en esta tierra que por suerte nunca tuve que abandonar ni por motivos personales ni profesionales. Nací en Almendralejo. Crecí en Villafranca de los Barros. Me licencié en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura. Me especialicé en ginecología y obstetricia, obteniendo mi plaza de personal estatutario fijo en el SES. Ante la dificultad de conciliar mi vida laboral y familiar en el hospital, tuve que solicitar una excedencia y me hice emprendedora, trabajando en mis propias consultas de Almendralejo, Zafra y Mérida. Todo esto he podido hacerlo sin salir de Extremadura. Más adelante decidí compaginar mi labor como ginecóloga con una de mis pasiones, la divulgación, a través de mis libros, diversos medios. También soy docente de un máster de sexología en la Universidad de Extremadura. Tengo clarísimo que si tenemos una buena educación sexual, tendremos mejor salud sexual. La educación sexual no solo sirve para prevenir embarazos o infecciones de transmisión sexual, sino también nos hace más libres.
Nos ayuda a romper estereotipos y tabúes limitantes, nos permite un mayor autoconocimiento y autocuidado de nuestra salud, nos brinda la posibilidad de tomar la responsabilidad de nuestras propias decisiones libres e informadas de una forma consciente. Una buena educación sexual previene situaciones sociales de vulnerabilidad y abuso y ofrece una sociedad más justa, respetuosa e igualitaria. La medicina se ha feminizado hasta el punto que el 70% de las estudiantes son mujeres, pero esto no se acompaña de la eliminación de los techos de cristal, pues solo un 20% de los cargos de responsabilidad en sanidad lo ocupan mujeres. Pero hoy no vengo a hablar de esta asimetría en mi profesión que como mujer y madre de 4 hijas me ha afectado, como a todas las mujeres. Hoy vengo a hablar de la brecha de género en la salud. Es cierto que las mujeres somos más longevas que los hombres, vivimos de 3 a 6 años más, pero no gozamos de buena salud. Tenemos peor salud y calidad de vida que los hombres. Una mayor prevalencia de dolor crónico y discapacidad. El 85% de los psicofármacos se administra a mujeres. Estamos más expuestas a la medicalización de los procesos sexuales y reproductivos. Muchas enfermedades crónicas que generan mala calidad de vida se infradiagnostican, como es el caso paradigmático de la endometriosis, enfermedad en la que casi el 50% de las afectadas tardan una media de 8 años en ser diagnosticadas desde que comienzan a tener dolor. A nivel social también existen condicionantes que empeoran nuestra salud. El rol de cuidadora, las mujeres cuidan más a personas discapacitadas, la jornada de trabajo doble dentro y fuera de casa, los estereotipos de género, todo ello genera una mayor vulnerabilidad en la salud de las mujeres. Primero, vamos a definir qué es la salud. Según la OMS, la salud es un estado de bienestar biopsicosocial, es decir, a 3 niveles. A nivel biológico, el cuerpo; a nivel psicológico, la mente; y social, el entorno. Porque evidentemente los seres humanos somos biopsicosociales y cuando enfermamos en uno de estos 3 niveles, esto repercute a los demás niveles. Pero cuando padecemos un malestar, aunque ello afecte a los 3 niveles, lo lógico sería buscar primero dónde se inicia el problema, si en lo bio, si en lo psico o si en lo social. Porque si, por ejemplo, yo tengo síntomas psicológicos porque tengo un hipotiroidismo, lo lógico sería tratar mi hipotiroidismo y no tratarme con antidepresivos. No tiene sentido tratar una enfermedad física o un problema social con psicofármacos. Y es aquí, en este punto, donde se produce un sesgo importante y el fenómeno conocido como la psiquiatrización de la vida, que es mucho más evidente en las mujeres. Veamos qué ocurre en cada uno de estos 3 niveles, el biológico, el psicológico y el social. A nivel biológico, cuando las mujeres tenemos enfermedades con síntomas que no se pueden medir, como el cansancio, la tristeza o el dolor, estas quejas se achacan con demasiada alegría a problemas psicológicos en lugar de buscar antes otras causas. Esto lo explica muy bien la pionera en medicina de género en España, la doctora Carme Valls-Lobet, directora de la red CAPS, red que investiga el diagnóstico diferencial entre hombres y mujeres. Ojalá tuviéramos en Extremadura una red así, ahí lo dejo. La doctora Valls-Lobet ha investigado, entre otras cosas, cómo enfermedades como el hipotiroidismo o la anemia, muy frecuente en las mujeres, en lugar de recibir su tratamiento correcto, se les trata como si tuvieran ansiedad o depresión. Algo parecido ocurre con enfermedades crónicas como la endometriosis. Muchas mujeres no son escuchadas cuando se quejan de dolor. Si alguien dice, me duele la regla, pues se le dice, bueno, eso es normal, será que estás estresada o deprimida, como si su dolor fuera psicosomático. Las mujeres que sufren de dolor crónico con frecuencia se las etiqueta de flojas, quejicas, inestables. Hablemos ahora de lo psicológico. No todos los problemas psicológicos deberían tratarse sistemáticamente con psicofármacos. Existen otras alternativas. Hay que individualizar según cada caso. Se habla mucho de la medicalización de la vida, que esto es tratar como si
fueran problemas médicos, procesos de la vida que no son enfermedades, como el duelo por la pérdida de un ser querido. Como si la tristeza fuera una enfermedad que requiere medicamentos. Quiero resaltar aquí un duelo socialmente negado, el duelo gestacional, que afecta a las mujeres que pierden a sus bebés antes de nacer o justo tras el nacimiento. Un duelo desautorizado, donde decimos cosas como eres joven, ya tendrás otro, eran solo 4 células, y para evitar extenderme demasiado aquí, podéis descargar en Internet la guía del SES titulada Atención profesional a la pérdida y el duelo durante la maternidad. Es cierto que la especialización y supraespecialización ha supuesto un gran avance en la medicina, pero seamos conscientes también de la limitación que supone segmentar el cuerpo en tantas especialidades, pues hay procesos más complejos en la salud sexual y reproductiva de las mujeres que la medicina altamente especializada los deja en un limbo. Por eso se hace necesario un abordaje multidisciplinar con otros enfoques que no necesariamente están todos dentro de la medicina. Por ejemplo, una depresión posparto o un duelo gestacional no requieren de entrada tratamiento médico. Sería mejor un enfoque social, como contar con una red de apoyo, o un enfoque desde la psicología perinatal. Hay problemas sexuales que apenas se investigan, como la vulvodinia o el vaginismo, que impiden una sexualidad placentera y saludable. Y ojo, no son ninguna tontería. La vulvodinia y el vaginismo pueden arruinar la vida sexoafectiva, la autoestima y la calidad de vida. La medicina no siempre tiene respuestas para esto. A veces la solución puede estar en la fisioterapia de suelo pélvico o en la sexología, según cada caso. Los problemas de la lactancia, como las mastitis atípicas, muy desconocidas por la medicina, no se resuelven con ¿qué más da? Pues deja la teta. Y mucho menos juzgando a las mujeres de locas o tontas por querer salvar su lactancia. Por suerte tenemos a las matronas y las asesoras de lactancia para solucionar problemas de lactancia que son aún muy desconocidos por la medicina. Hay trastornos hormonales y metabólicos que pueden beneficiarse de la nutrición en lugar de ser medicalizados a través de la nutrigenómica o la PNI. Ojo, no estoy hablando de renunciar a la medicina, sino dar a conocer otras opciones para que cada mujer pueda decidir libremente cómo quiere enfocar su salud. También se puede integrar la medicina junto con otros abordajes. Por ejemplo, la endometriosis severa evoluciona mejor con un enfoque multidisciplinar donde se integra la ginecología, la nutrición, psicoterapia, fisioterapia, aunque actualmente hay muy pocas unidades multidisciplinares de endometriosis en España. Ahora hablemos de lo social. Las mujeres maltratadas son más vulnerables a la medicalización con psicofármacos. Necesitamos una mejor cobertura social y más formación que permita a estas mujeres salir de su situación en lugar de medicalizar su problema social. Mencionar el daño que hacen los estereotipos, los múltiples roles, el modelo ideal de mujer lineal e hipersexualizado que cosifica, que favorece la violencia simbólica y la patologización de nuestros procesos sexuales y reproductivos. Por suerte, hoy tenemos un discurso social que condena firmemente la violencia de género, cosa que no tuvieron nuestras abuelas. Pero que no se nos olvide una cosa, este discurso es todavía un discurso inacabado. Nos queda mucho por hacer, porque no es suficiente nombrar y condenar la violencia visible, sino también la que no se ve, la violencia simbólica, violencia que acabamos interiorizando, que nos limita y sigue perpetuando la asimetría. Necesitamos políticas activas que resuelvan el sesgo de género en salud de las mujeres, más formación y trabajo multidisciplinar, educación sexual que proteja a las niñas de estereotipos y situaciones de vulnerabilidad. Necesitamos políticas que promuevan hábitos saludables y autocuidados, porque el empoderamiento debe incluir el cuidado de nuestra salud y que podamos tomar decisiones libres e informadas sobre nuestros cuerpos, tal y como contempla el principio de autonomía, sin ser infantilizadas ni juzgadas. Necesitamos más conciencia social, redes de apoyo, para que ninguna mujer se quede atrás sufriendo ni se sienta sola e incomprendida. Sueño con una red profesional multidisciplinar que aborde la complejidad de la salud biopsicosocial de las mujeres, una red que incluya
disciplinas tanto del campo de las ciencias como las humanidades, para que sigamos avanzando y completando entre todas este discurso todavía inacabado. Médicas, enfermeras, auxiliares, matronas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogas, sexólogas, trabajadoras sociales, periodistas, filósofas, sociólogas, educadoras, profesoras, divulgadoras, antropólogas, científicas, profesionales que trabajan en los equipos interdisciplinares para la violencia de género, escritoras, artistas, cuidadoras, madres, a todas las mujeres, tenemos mucho que hablar. Y finalmente me despido con un poema. Me gusta escribir sobre cosas que nos pasan a las mujeres y como tengo el tiempo justo, he cogido uno que dura menos de un minutito y va sobre duelo gestacional, para tomar conciencia y no banalizar el dolor de las mujeres cuando pierden a sus bebés. Te busco en el canto de los pájaros, canto que devuelve el calor al blanco silencio de mi vientre. No hay más testigo que la palabra que llevo esculpida en los huesos. Los pechos amanecieron llenos, el corazón yace vacío y clavado a la víscera el duelo sangra. Soy madre de llanto y cristal y tú, mi ángel de cielo y brisa. Y aunque nadie te ve, existes, te siento en mi corazón, es así, vida mía. Mamá te escucha cada mañana en el canto de los gorriones. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Interviene a continuación el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muchas gracias. Muy buenos días, ya casi buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a vosotros, a vosotras por vuestra participación. En nombre de vuestro instituto, de vuestro ciclo, mi más sincero agradecimiento, ¿no? Y también a ti, Miriam, por tus reflexiones, por tu palabra, por tu contundencia en la expresión de las mismas. Estoy seguro que tu padre se sentirá muy orgulloso allí desde donde nos esté mirando, desde donde nos esté viendo, ¿no? El camino es largo, el trayecto es sinuoso y el trazado es empinado, pero la meta merece la pena. Y ese día en el que se pueda llegar a esa meta, que yo todavía adivino como lejana, pues probablemente las generaciones, ojalá que sea la de ahora, que pueda conquistarlo, pueda decir que mereció la pena, a pesar de lo largo del camino, a pesar de lo sinuoso del trayecto y de lo empinado del trazado. Pero me gustaría dejar aquí alguna reflexión que creo que en estos momentos es más necesaria que nunca, ¿no? No estamos ante un proyecto individual de las mujeres, estamos ante un proyecto colectivo del conjunto de la sociedad. Esta meta que buscamos, en la que mujeres y hombres vamos juntos, no solo merece realmente la pena, sino que nos conduce a una igualdad desconocida hasta ahora. A lo largo de los últimos 40 años de vida de nuestro país y a lo largo de la historia del mundo, hemos podido ver cómo el mundo avanzaba, cómo se iban logrando conquistas que hasta hace poco parecían imposibles de imaginar, ¿no? En este ámbito nos queda todavía muchísimo camino por recorrer, ¿no? Por eso me gustaría decir, porque creo profundamente en ello, que este no es un proyecto de confrontación, sino de mayorías sociales amplias que permita que no tengan nunca camino de retorno. A lo largo de la historia, los grandes avances son aquellos que han sido capaces de convencer a mucha gente de que ese forma parte también de su proyecto de vida, de su proyecto social. Y puede haber intercambios en los gobiernos, pero hay determinados avances, determinadas cuestiones que nunca se tocan, porque han sido avances del conjunto de la sociedad, ¿no? En la medida que seamos capaces de lograr
esas amplias mayorías sociales respecto de algo como es la igualdad de género, probablemente estaremos ante el primer paso imprescindible para que podamos lograrlo. Ya digo que no es un proyecto de confrontación, es un proyecto de igualdad, nada más y nada menos. Es un proyecto de respeto por la vida, por la integridad física y psíquica de la mitad de la sociedad. Es un proyecto de libertad real de la madre para decidir si quiere serlo o no, o de la mujer para decir cuándo, cómo y de qué manera quiere tener relaciones sexuales. Es un proyecto finalmente de conciliación de la vida familiar y laboral, no solo suyo, sino del conjunto de la sociedad, en el que tenemos que necesariamente ir de la mano. Para que la historia de los abuelos y de las madres, de nuestros abuelos y de nuestras madres, sirva de verdad, para que eso pueda ser una realidad algún día, para que la vida que vivieron haya realmente merecido la pena, tiene necesariamente que ser muy diferente a la que vivan sus nietas y sus hijas. Y ese es el esfuerzo que nos toca a nuestra generación, intentando trabajar y luchar cada día por lo mucho que todavía queda por hacer. Y no nos olvidemos, por favor, que vivimos en el mundo desarrollado, que vivimos en una parte del mundo en el que podemos ser ejemplos, pero hay multitud de ejemplos en el resto del mundo de todo lo contrario. No nos olvidemos que hay apenas unos cuantos cientos de kilómetros más al sur, todavía hay mujeres que sufren la ablación de su clítoris por el mero hecho de haber nacido mujeres. No nos olvidemos que eso forma parte y que forman parte de organismos internacionales a los que pertenecemos, de conciencia multilateral ahora más necesaria que nunca, y que no significa y no representa solo con que miremos a nuestro alrededor y veamos qué cositas podemos ir corrigiendo en el entorno en el que vivimos, ¿no? Quedan muchas cosas todavía por transformar, algunas tan esenciales como esta. Y luego es la primera vez que en el ámbito de la Unión Europea se produce una decisión, a mi juicio, de tanto calado, ¿no? Que es introducir en la ejecución de los proyectos del Fondo de Recuperación y Resiliencia, por parte de sus Estados miembros, la identidad de género, la igualdad como un criterio a valorar en el resultado final en el desarrollo de estos proyectos. Pensar que eso va a ser una realidad, creo que tiene que ser para todos también un motivo de amplia satisfacción, ¿no? Sentir que uno de los elementos que vamos a medir para saber si todo esto lo vamos a hacer bien o no, sea si vamos a ser, cuando acabe ese proceso, una sociedad mejor en lo que a la igualdad entre la mujer y el hombre y la mujer se refiere, ¿no? Para todos los que siguen entendiendo que este 8 de marzo es en sí mismo una conquista social que las mujeres lograron a lo largo del tiempo, no siendo siempre suficientemente bien entendidas, y me parece un poco absurdo los debates de los últimos días, restándole fuerza a lo que realmente tiene esto de fondo, ¿no? Y es que los movimientos feministas no nacieron por capricho, nacieron por necesidad. Nada más y muchas gracias. Gracias, presidente. Cerramos este acto con música, de nuevo con Celia Ruiz. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. Gracias.